Dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 16 de Primera de Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál era el derecho que tenía el apóstol en el evangelio? Lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Dice así: Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros que quien nos está predicando la palabra verdaderamente es un hombre que Dios ha enviado? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Recordemos que hay un montón de lobos disfrazados de oveja. Hoy nos vamos a dar cuenta quiénes son esos grandes lobos disfrazados de oveja que se alimentan del rebaño, que se alimentan de las ovejas, y que ellos han convertido a estas ovejas en sus propios esclavos, porque los mandan a trabajar y él se queda bien sentado en su casa, comiendo y bebiendo. Por eso es que muchos en este tiempo se van a grandes institutos bíblicos para aprender brujería, para venir a engañar a las almas y convertirlos en sus esclavos, comiendo y bebiendo del trabajo de los hombres que verdaderamente han anhelado reunirse con el gran Padre. Porque oveja significa obedecer. Como en todo negocio, recordemos nosotros, en cada negocio existe un rótulo. Por muy pequeño que sea el negocio, tiene que tener un rótulo. Ustedes han visto aquellos rotulitos pequeños que dice hay hielo, se vende helado, hay frijoles. Esos son negocios pequeños. Quiere decir que detrás de un rótulo existe un negocio, y entre más grande es el rótulo, más grande es el negocio. Si hoy vemos nosotros, la mayoría de las sectas religiosas tienen rótulos en sus paredes. ¿Por qué será que tienen un rótulo? Porque ahí, detrás de ese rótulo, existe un negocio. Y la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, se debe de anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra, y sin palabras persuasivas para que el día de mañana ustedes tengan que traerme algo. No hemos venido esta tarde para que ustedes nos den algo, sino que hemos venido a darles el evangelio, como dice la escritura, gratuitamente. La palabra del Señor no es de los hombres, es para los hombres, pero los hombres se han adueñado de aquella palabra que Dios envió a esta tierra para que aquellos que estamos bajo la ignorancia seamos salvos. Dice la escritura en 1 de Timoteo 2, 3 y 4. ¿Cuál es el anhelo que Dios tiene? 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Esto es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿qué es lo que deben de anhelar también los verdaderos hijos de Dios?
Porque yo digo, soy hijo de Dios, pero ando con el gran saco cobrándole a la gente. Ahí ando con aquella bolsita llamada alfolí, cobrándole a la gente. ¿Será que este hombre quiere ser salvo? A las almas. Lo que quiere salvarse él de la gran hambre que anda buscando cómo robarle el dinero que tanto nos cuesta. ¿Cómo es posible que nosotros hasta el día de hoy sigamos llenos de la gran ignorancia y la gran manipulación que los lobos disfrazados de oveja están haciendo con el pueblo de Dios? Dice 1 Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y si nosotros somos hijos de Dios, también debemos de anhelar exactamente lo mismo, que seamos salvos. Pero ¿salvos de qué? Nos hemos detenido a preguntar que Dios quiere que seamos salvos ¿de qué? De la gran ignorancia que en nosotros hay. El hombre cree que arrodillándose, que ayunando, Dios le va a revelar algo. No aparece ningún versículo donde a través de un ayuno, o sea, aguantando hambre, Dios me va a sacar de la ignorancia. A mí me gustaría que algún valiente venga y me diga, aquí está el versículo, que si yo doblo rodillas, Dios me va a sacar de la ignorancia. Si yo ayuno 3 días o 5 días sin contar, algunos valientes han ayunado 40 días, dicen ellos. Pero no han salido de la ignorancia, porque se levantan de esos grandes ayunos y con la mano estirada y con el saquito al lado, pidiéndole siempre a las pobres almas. ¿Ustedes creen que esto es justo? Que yo tenga que darle de comer a un hombre, y si tengo mi negocio, este hombre se convierte en un socio de mi negocio, cobrándome el 10%. ¿Usted cree, cuando usted empezó su negocio, no estaba ahí? ¿Por qué ahora que lo mira lleno de bendición, corre a buscarle para convertirse en su socio? Y los hombres con la gran ignorancia aceptan ser socios de él sin haber invertido un solo centavo. Por eso es que vemos ahora a estos grandes magnates religiosos en grandes vehículos, en grandes camionetonas. Como ustedes pueden ver, yo también traje mis vehículos, pero no es del dinero que le he robado a la gente. No le debo un peso a la gente, ni con palabras persuasivas he podido tener lo que Dios me ha dado, sino que lo he logrado a punta de trabajo, como dice la Escritura, el apóstol Pablo allá en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice así, recordemos el libro de 1 Corintios 11:1. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿A quién debemos de imitar? ¿Cómo es que debemos de creer? San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo es que debemos de creer en Dios? Como dice la Escritura. 1 Corintios 4:6. Dice así. Esto lo hemos presentado, dice, como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. ¿Para qué? Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Si no debemos de pensar más de lo que está escrito, ¿cómo es que le decimos amén a todas aquellas palabras que el lobo disfrazado de oveja le dice a la gente? Amén, amén, amén. A él le conviene que a todos le digan que sí, para que se vayan enlazando en la brujería que este hombre les ha metido. Pero esta tarde hemos venido con el anhelo de que aquellos que verdaderamente anhelan reunirse con el gran Padre, Dios les va a abrir sus oídos, no el hombre, porque este evangelio no es para los hombres de carne y hueso. Es para aquellos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. 1 Corintios, repito, 11:1, sed imitadores de mí. Vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo se comportaba en el andar, en el caminar, predicando y anunciando este evangelio de salvación. ¿Cómo se comportaba aquel gran hombre de Dios llamado Pablo? ¿Cómo hizo este hombre para agradar a Dios? ¿Qué es lo que él hizo para que Dios pudiese estar en él? Porque dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Dice que Cristo vivía en él. ¿Y cuál fue el ejemplo que el apóstol Pablo dio para poder agradar a Dios y que nosotros veamos a este hombre como un espejo para que nosotros podamos imitarle? Dice el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 10. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Cómo se comportó este hombre y qué fue lo que hizo este hombre para agradar a Dios? Porque ¿cuál es el propósito de aquellos que creemos en Dios? Creer en Dios es fácil. Todos los hombres creemos en Dios. Pero creerle a Dios es otra cosa. Dice que Él nos mandó a este hombre como un ejemplo. Por eso le dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho de pedir, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Para qué trabajaba día y noche con afán y fatiga? Para darnos un ejemplo. Pero, ¿cuál ejemplo es el que estoy viendo yo en aquel hombre llamado pastor? Que dice que Dios lo puso en esa llamada iglesia para guiar a un pueblo, a un rebaño de ovejas. ¿Cómo es que dice que Dios lo puso en ese lugar? Que Dios le dio el trabajo de pastor y le anda cobrando a la gente. Si ustedes me hubieran contratado a mí, estoy de acuerdo en que tengo que salir a cobrar de casa en casa, o los espero en la cueva para que ahí me lleven el dinero. Pero como fue Dios quien me ha contratado para hacer este trabajo, que no es mío, ni de los hombres, es de Dios. Si de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. ¿Cómo es que yo digo que recibí de gracia y ando cobrando? ¿Quiénes son estos hombres que practican el cobro? Son los grandes lobos disfrazados de oveja. ¿Quiénes son los que cobran el diezmo? Los grandes lobos disfrazados de oveja. El diezmo es una obra que se practicó en el tiempo de la ley. Los hombres andan diciendo que viven en el tiempo de la gracia, pero más bien yo los veo que están viviendo en el tiempo de la desgracia. Porque el tiempo de la gracia es un tiempo de fe. Es un tiempo de amor. Es un tiempo de reconciliación. ¿Qué significa la palabra reconciliación? La palabra reconciliación significa recordación. ¿Por qué significa recordación? Vemos el libro de Primera de San Juan, capítulo 14, versículo 26. San Juan, capítulo 14, versículo 26.